Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este momento. Mi nombre es Brenda Isabel Ariza Palma y quiero darles una cordial bienvenida a este espacio llamado Vivir con Valores. Un lugar donde más que escuchar información, vamos a detenernos a pensar un poco en cómo estamos viviendo realmente. Porque el tema primordial del día de hoy es algo lejano, no es algo lejano ni complicado. Es algo que todos conocemos, pero claro que dado a muchas veces no lo aplicamos como deberíamos. Y es todo lo relacionado con los deberes del ser humano, la importancia de actuar correctamente en nuestra vida diaria, porque si nos ponemos a pensar bien, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos que debemos respetar, ayudar, ser responsables, pero no siempre lo hacemos. O sea, tenemos ese conocimiento, mas no lo aplicamos como debería de ser. Y ahí es donde empieza el problema. Porque conocer algo no va a significar vivirlo como lo que hacemos en nuestro diario vivir, claramente, donde muchas veces creemos que con saber es suficiente, pero en realidad lo importante es lo que hacemos todos los días, incluso en los momentos más pequeños. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre cómo estamos actuando. Empezamos por algo muy cercano, que es la sociedad, todo lo que nos rodea, pero no como algo grande o lejano, sino como algo que realmente es nuestro entorno más cercano, nuestra casa, nuestra familia, porque ahí es donde empieza todo. Y dentro de este espacio es donde hay personas fundamentales en nuestra vida, como nuestros padres, quienes han estado diariamente con nosotros desde el inicio, quienes nos han cuidado, nos han enseñado, nos han dado esa confianza, nos han corregido ante todo porque siempre tenemos errores. Nos han hecho demasiados sacrificios por nuestro bienestar y por vernos salir adelante. Son los que a veces puede que no haya un pan de comida en la mesa, pero ellos los sacan de su boca por darnos a nosotros, por ver que nosotros como sus hijos estemos bien. Y también esto cuenta que en muchas cosas que no nos damos cuentas y aún así en muchas ocasiones no valoramos todo lo que hace, todo lo que se esmera. Respondemos de mala manera, ignoramos sus consejos. También dado su esfuerzo que no es para nada, diciéndole no, eso para qué, eso no sirve para nada, eso no es nada. Son cosas que a veces las decimos o pueden ocasionar o se dicen erradamente. Respondemos a veces sin detenernos a pensar todo lo que hay detrás de cada cosa que ellos hagan o se esmeren por uno. Y ahí está algo muy importante, entender que el respeto hacia ellos no es una opción, es un deber como nosotros como hijos, un deber que no se demuestra solo con palabras, sino con acciones concretas como ayudar en casa, escuchar con atención, ser bastante agradecidos, tenerles paciencia, reconocer sus pequeños esfuerzos ante todo, porque hay cosas muy mínimas que nosotros a veces no valoramos. Porque muchas veces esos pequeños detalles son los que realmente nos hacen marcar una gran diferencia.
Y si nos ampliamos un poco más sobre esta idea, también lograremos encontrar que tenemos un papel grande dentro de la sociedad general, porque no vivimos solos, vivimos rodeados de personas y que cada una, como quien dice, nuestras acciones tiene un impacto, aunque no siempre lo vamos a notar. Y ser parte de una sociedad implica responsabilidades, o sea, respetar unas normas, cuidar los espacios que compartimos, actuar con conciencia, pensar en cómo vamos a afectar a los demás con lo que decimos, hacemos, porque ser un buen ciudadano no significa hacer cosas extraordinarias. Claro está, no vamos a hacer algo mágico de un momento a otro, sino hacer bien lo básico, como cumplir con lo que nos corresponde, actuar correctamente, incluso cuando nadie está mirando, o sea, ahí entra la parte sincera de la honestidad ante todo, algo muy importante que en esta sociedad o en esta actualidad ya hemos perdido bastante, donde entra esta pequeña parte. Si cada uno de nosotros actuáramos con responsabilidad, respeto, la convivencia de nuestro entorno sería una belleza bastante mejor, una elegancia, algo que todos estarían encantados. Pero todo empieza por uno mismo, claro está, por las decisiones que tomamos cada día, por cómo reaccionamos, por cómo tratamos a quienes están a nuestro alrededor. Y es ahí donde realmente se construye una mejor sociedad. Ahora, como consiguiente, vamos a dar iniciación a ciertos temas, como los deberes hacia con los demás, deberes para con uno mismo, la urbanidad y sus buenas maneras. Ahora bien, después de entender nuestro papel dentro de la sociedad, claro está, es muy importante hablar de algo que ciertamente vivimos todos los días, y es la relación hacia con los demás, porque nosotros estamos constantemente interactuando con personas, ya sea en la casa, en el colegio, en el trabajo, en el instituto, en la universidad o en cualquier lugar, donde muchas veces no nos damos cuenta de cómo nuestras palabras, acciones hacia quienes nos rodean, porque cada una de estas personas tiene ciertas historias, tiene sus problemas, tiene emociones y situaciones que nosotros no conocemos, y a veces aún así nos limitamos a juzgar rápidamente sin pensar en lo que el otro puede estar viviendo, pasando en ese momento. Por eso ahí viene a ser un rol muy importante este valor de la empatía, que es tan importante realmente, porque nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender, ser pacientes y actuar con mayor respeto hacia aquellas personas. Por eso se trata no solo de evitar conflictos, sino de construir relaciones sanas basadas en amabilidad, la solidaridad, el respeto y algo tan sencillo como es el escuchar a alguien, ayudar cuando lo necesita o simplemente a veces tratarlo bien puede hacer una pequeña o gran diferencia, porque el ser amable no nos cuesta nada.
pero puede cambiar completamente el día de una persona que bien puede estar triste, opaca, puede tener problemas en su casa o otras circunstancias. En esto también es muy fundamental que debemos resaltar y prestarle mucha atención, que es el aprender a perdonar. Porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos y guardar rencor no solamente nos va a afectar a nosotros mismos, también nos carga emocionalmente, nos impide avanzar hacia lo que nos propongamos, mientras que aprender a soltar y a perdonar nos va a permitir vivir un poco más con tranquilidad, tener esa paz, como en muchos términos lo podemos llamar la paz mental. Y pensar a veces en nosotros mismos, porque también tenemos responsabilidades personales, como crecer, aprender, mejorar cada día. El otro está a cuidar nuestra salud física y emocional. Y por otra parte, primordial, el desarrollar la capacidad de controlar nuestras emociones, porque a veces reaccionamos impulsivamente con decir cosas que no pensamos, o actuamos de manera que después nos vamos a lamentar, porque no nos detenemos un momento para pensar realmente lo que queremos decir. Aprender a detenernos, a respirar, a pensar antes de actuar es una habilidad muy importante que puede cambiar completamente la forma en la que enfrentamos las situaciones. Y no se trata de no sentir, sino de saber manejar lo que sentimos, porque no podemos decir me voy a volver una persona fría porque así esto pasó y ya. No, podemos controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones y saberlos demostrar a su debido tiempo. También, por otro lado, tenemos el aprender a detenernos, a respirar y a pensar un poco antes de actuar. Es una habilidad muy importante que nos puede cambiar completamente la forma en que enfrentamos diversas situaciones. No se trata de no sentir, sino de saber manejar lo que sentimos, de actuar con conciencia, no dejar que muchas veces las emociones nos controlen. Y llegamos finalmente a un punto bastante clave, que es la urbanidad y las buenas maneras, aunque muchas veces se ven como algo simple o incluso muy poco importante, claramente. En realidad son fundamentales para nuestra convivencia, porque son esas pequeñas acciones como saludar, el decir un buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a veces hola, ¿cómo estás? El decir gracias, pedir permiso, respetar turnos, escuchar cuando alguien habla, el saber comportarse según el lugar y la situación donde lleguemos a estar. Estas acciones o estos pequeños puntos claves a veces reflejan nuestra educación y nuestro respeto hacia los demás. Y aunque esto llegue a parecer de detalles bastante pequeños, tienen un gran impacto claramente en la forma en la que nos perciben y en la calidad de nuestras relaciones, porque una persona educada siempre deja una impresión.
una impresión buena y facilita la convivencia en cualquier entorno. Y al final de todo esto, lo más importante no es solo conocer estos valores, sino aplicarlos en nuestra vida diaria, porque no sacamos nada con saberlos, tener el conocimiento de ellos y ya, simplemente ya los conocemos por encima y ya, más no tenemos el valor de aplicarlos ni nada. También tenemos que, como decía anteriormente, no solo aplicarlos ya, sino nuestra vida diaria, algo muy puntual, importante ante todo, porque no nos va a servir de nada saber que es lo correcto si no lo llevamos a la práctica, porque así como en este momento quiero invitarte a reflexionar algo sobre tu comportamiento, tus acciones, sobre la forma que estás viviendo actualmente. Y quiero que te hagas una pequeña pregunta. Si realmente estás siendo coherente con lo que sabes, porque al final lo que define a una persona no es lo que nosotros decimos o lo que los demás pueden decir, sino lo que hacemos cada día, incluso en los momentos más simples. Y con eso seguimos, que no quiero que te quedes no solamente con lo que se dijo en este pequeño podcast, sino con lo que puedes hacer a partir de ahora. Porque muchas veces creemos que cambiar implica hacer cosas grandes o radicales, cuando en realidad el verdadero cambio está en la constancia, en esas decisiones que tomas a lo largo del día, en cómo eliges responder ante una situación incómoda, en si decides escuchar antes de interrumpir, en si eliges entender antes de juzgar a alguien, en si te tomas un momento para pensar antes de reaccionar, porque ahí es donde empiezas a construir una forma diferente de vivir, una forma más consciente, más equilibrada y más coherente con lo que sabes que es correcto. También, más que importante, es entender que este proceso no siempre va a ser fácil, porque las mejores cosas siempre tardan un poquito y son las más complicadas. Porque vamos a encontrar momentos en los que nos vamos a sentir frustrados, agotados, en los que tal vez vuelvas a caer en actitudes que querías cambiar, en los que no te salga como esperabas. Pero eso también hace parte de ese pequeño aprendizaje, porque mejorar no significa tener o hacer todo a la perfección desde el inicio, sino tener esa pequeña disposición de intentarlo una y otra vez, de saber que vas a hacer una y otra vez ese intento, así te equivoques, pero vas a tener ese esmero por saber que quieres corregir algo que hiciste mal, de ajustar y seguir adelante sin rendirte, porque rendirse nunca va a ser una opción. Y en ese pequeño camino también vas a empezar a notar algo muy importante. Es que la forma de actuar en la que actuemos empieza a influir con los demás. Cuando una persona cambia su actitud, a veces te pueden dejar de hablar amistades, puedes perder vínculos sociales. Eso también refleja en nuestro entorno,
en la manera en la que los demás nos van a responder, en la calidad de las relaciones que construimos. Y poco a poco se crea un ambiente diferente, más respetuoso, más tranquilo, más positivo. Y esto demuestra que no necesitas cambiar, no necesitamos cambiar el mundo entero para hacer una gran diferencia. Bastamos con cambiar tu manera de actuar para empezar a generar un impacto real. Y también ahí es donde todo va a cobrar sentido, porque entiendes que cada acción va a contar, que cada decisión suma y que tienes la capacidad de construir algo mejor a partir de lo que haces todos los días. Así que más que quedarte con la teoría, quédate con la práctica, con la intención de hacerlo diferente, con el compromiso de aplicar lo aprendido y sobre todo con la idea de que siempre puedes mejorar, porque siempre que tengas la disposición de crecer, siempre habrá una oportunidad para hacerlo mejor. Y esto se va a notar especialmente en situaciones muy concretas de nuestro día a día. Vamos con un pequeño ejemplo. Por decir, imagina que estás en casa y alguien te pide un favor. Justo cuando estás ocupado o no tienes ganas de hacerlo. En ese momento tienes varias opciones. Puedes responder de mala manera, ignorar o hacerlo de forma rápida sin interés. O puedes detenerte un segundo, organizar lo que estás haciendo y ayudar con una actitud más tranquila, positiva. No porque te obliguen, nunca se deben de hacer las cosas porque nos obliguen, sino porque nos nazca de corazón hacerlo con amor. Sino porque entiendes que tu forma de actuar también afecta el ambiente. Y ese pequeño cambio ya marca una diferencia. Otro ejemplo que podemos ver puede ser cuando alguien comete un error contigo, como un compañero que no cumplió con algo que debía hacer. Lo más fácil sería molestarte, reclamar de inmediato o reaccionar impulsivamente. Pero también puedes optar por preguntar qué pasó, escucharlo antes de juzgar y buscar una solución en lugar de generar un conflicto o algo que pueda llegar a afectar a las dos partes. Y eso no significa dejar pasar todo, sino saber manejar esta situación de una forma más consciente. También suele suceder en espacios públicos, como cuando tú estás en una fila y alguien se cuela. Ahí sí puedes reaccionar con enojo o puedes expresar tu inconformidad de manera respetuosa, sin necesidad de generar una discusión mayor. Y en este tipo de decisiones, aunque parezcan pequeñas, son las que vamos realmente reflejando poco a poco nuestro carácter o tu carácter. Porque no se trata solo de lo que hacemos cuando todo está bien, sino que también de actuar como cuando algo no sale como tú lo esperabas. Y en esos momentos es donde tienes la oportunidad de demostrar si realmente aplicas lo que sabes y lo estás poniendo en práctica. Porque al final las situaciones cambian, las personas cambian, pero en la forma que tú decides responder, eso es lo que nos va a definir. También empiezas a darte cuenta de algo que muchas veces logras pasar
por desapercibido, que no todas las decisiones que vas a tomar tienen un efecto inmediato. Algunas toman tiempo en reflejarse y eso puede hacer que pierdas la motivación, el esmero, porque tú tenías que, esos resultados iban a ser instantáneos. Entonces también entramos a la parte que dice que las acciones que hacemos hoy no se van a reflejar instantáneamente, sino van a tener un cierto término que se van a demorar, pero se van a notar los frutos de esas pequeñas cosas. Y es donde iniciamos a actuar con una visión más amplia, más a largo plazo, no pensando en lo que nos vaya a beneficiar en un momento, sino en lo que nos conviene mantener con el tiempo. Y esto puede cambiar la manera en que eliges comportarte con distintas situaciones, donde no te enfocas únicamente en resolverlo todo inmediatamente, sino en construir algo más estable, más duradero. Y eso se nota en la forma en la que manejas tus relaciones, cómo cuidas espacios en los que estás, cómo sostienes compromisos, incluso cuando ya no son tan fáciles o cuando pierden novedad o valor. Y esta pequeña constancia es la que realmente marca la diferencia, porque bastantes personas pueden actuar bien una vez, pero mantenerlo en el tiempo es lo que nos va a demostrar disciplina y coherencia, donde empiezas a construir una reputación basada en lo que haces repetidamente, no en las acciones aisladas, sino en los comportamientos que se mantienen, que se vuelven parte de tu forma de actuar en los demás, porque saben que pueden esperar de ti, saben que hay una línea de comportamiento clara, que no dependen del momento ni del estado de ánimo que estés, y esa estabilidad es algo que se valora mucho, porque facilita la convivencia, reduce los conflictos innecesarios y permite que las relaciones se desarrollen de una manera más sólida, más clara y más respetuosa a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio de Vivir con Valores. Nos escuchamos en una próxima ocasión.